Joder, negro, estoy peor que ayer. Otra. ¿No? ¿No? De la parte. No. Bueno, no vas a actuar. Sí, lo viene así. Tengo el frío. ¿Para qué no te da más calor? No, no, me siento más cómodo con esto ahorita. Ok. Y así me parezco Gandhi. Está abierto el micrófono, Ronaldo. Ah, disculpe, disculpe. Hola, estimados, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también. Un poquito de frío. Buenas Hola, tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, profesora. Hola, Buenaldo, buenas tardes. Encantado de verle de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Seguimos acá. Amén, qué bueno. Sí, vamos a esperar un minutito para que ahí se está conectando más gente y ¿Cómo comenzamos no? con nuestra clase. ¿Cómo no? Ya, muchas gracias.
Ya chicos, chicas, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, lunes 14 de julio. Voy a compartir pantalla. Ya, y les tengo que dar una información. Tengo acá el cronograma del cronograma del módulo 3, aspectos legales del corretaje de propiedades. Y como bien saben, este curso, este módulo 3 dura 12 clases. Ya, de estas 12 clases vamos en la tercera. A ver, vamos a ver acá. Tenemos una, dos clases grabadas. El día de hoy es la tercera clase. Y por ser la tercera clase, nos convoca a pasar la carta oferta y la promesa de compra-venta. Materias que vimos ya anteriormente. De hecho, llegamos hasta el contrato de compra-venta, es decir, me extendí en dos clases. No sé si me explico. Yo hoy día iba a pasar la posición efectiva, que era la clase 3, pero acá aparece la posición efectiva en la clase número 5. No sé si alcanzan a ver la pantalla o se les agrando el Word. ¿Se ve? Porque uno puede hacer zoom en la pantalla, profesora. Ah, qué bueno. Ya, súper. Súper, súper. Entonces, como pueden ver, posición efectiva es de la clase 5 y estamos recién en la clase 3. Así que vamos a tener que retrotraernos hasta la carta oferta, la promesa de compraventa y con ello comenzar la materia. Ya, bueno, en todo caso, tampoco les causa detrimento, ya que va a ser como un repaso. Entendámoslo como así, como un repaso de la prueba que se viene, ya que esta es la segunda, ya tuvieron su primera prueba de la clase 1 y 2. Esta materia de la carta oferta y promesa de compra-venta, que sería la clase 3 más la clase 4 que es el contrato de compra-venta, se evaluaría en la siguiente clase. La siguiente clase no va a ser este miércoles porque es feriado, ya, y el instituto no atiende los feriados. Por tanto, hoy día pasamos carta oferta, promesa de compra-venta y el lunes 21 de julio, pasaríamos la siguiente clase que es contrato de compra-venta y la prueba la tendrían el miércoles 23 de julio. Ese día tendrían la siguiente prueba, ya dado que este miércoles es feriado. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, ya. Profesora, compartí lo que está mostrando en pantalla en el grupo WhatsApp. Ah, estupendo. ¿Me tomé el atrevimiento de compartirlo? Se lo agradezco enormemente porque yo no abro el WhatsApp Ya, por acá, porque si no por si empieza a algún sonar. compañero, claro. Ujú. Ya, muchas gracias, Paola. Profesora, Muy amable. profe, ¿Sí, Javiera? entonces hoy hay prueba igual, o sea, ¿se va a activar la prueba a las 9 o no? No, hoy día no hay prueba. Ah, ya, ya. Y hay clases, que sería acá, carta oferta, promesa de compraventa. Hoy es clase. La próxima clase, que es el lunes 21 de julio, también va a haber clase. Y ahí vamos a pasar el contrato de compraventa. Y la siguiente clase, que sería el miércoles 24 de julio, recién ahí tendrían prueba y pasaríamos la posesión efectiva y el canje de compraventa. Que sería Miércoles la 23, nota 4 ¿o no? La prueba número 4. No, esa sería la prueba número 2. miércoles 23, profesora. A ver, déjeme ver. Sí, Sí, estoy frente a un calendario justamente. sí, miércoles tiene toda la razón. Miércoles 23 sería la siguiente prueba. Ya, ok. Ya sería la siguiente prueba de la materia que vamos a pasar hoy y de la materia que vamos a pasar el próximo lunes. Esas dos clases serían evaluadas el miércoles 23.
23, sí. ¿Ya? Profe, disculpe, hola, profe, me Hola perdí. Sandra, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo está, profe? Bien, gracias. Qué bueno. Estaba escuchando ahí de las pruebas, pero me perdí totalmente porque el repaso que hicimos el miércoles pasado, se suponía que teníamos que hoy día hacer la prueba después de las 21 horas. Esa prueba está corriendo, ¿cierto? Mm, ¿O no corre? no, no, no corre. No corre porque resulta que yo me equivoqué en pasar la materia y pasé más materia de la que correspondía. Por eso les comparto ahora el cronograma del módulo 3. Ah, ya, entonces el 23 sería la segunda prueba entonces de este módulo. Exacto, sí, porque solamente han hecho una prueba. Sí, Ya que de hecho les debo la nota, se las voy a tener lista mañana, sin falta. ¿Ya? ya. Y en este módulo son 6 pruebas. Sí, 6 pruebas son. Ya, ok. Ya, entonces el 23 sería la 2 de 6. Exacto, la 2 de 6 en total. Ya, gracias, profe. Ujú. Ya. Así es que eso, que quede bien clarito. Si les queda alguna duda, vuelvo a repetirlo para que quedemos todos en la misma sintonía, con las mismas condiciones, con el mismo conocimiento. Por favor, si repite, le agradecería, por favor. Ningún problema. Ya, Buenaldo, les decía que yo pasé más materia de la que corresponde. ¿Ya? Entonces me adelanté con la materia. Y ahora tenemos que volver atrás a pasar la carta oferta y la promesa de compra-venta. Eso vamos a pasar hoy. Y Profe, sí, Lorena le habla. Consulta, no sé si se puede o no se puede, pero como ya pasamos la teoría de estos dos contenidos, ¿sería posible que pudiéramos a partir de una escritura o de una escritura pública, una escritura de propiedad, una escritura pública, certificado de dominio de vigente o algo así, hacer ejercicios o ver cómo hacer una orden, cómo hacerlo práctico? Hacer práctico la teoría que ya pasamos como para que no se vuelva a repetir y poder ahondar más en la materia porque como usted ya la pasó, repasamos y la ahondamos bastante. Entonces, como ahora hacer ejercicios prácticos, ¿podría ser lo que pasa es o que no se puede? me tengo que guiar por el PPT, por el PDF. Y en el PDF aparecen algunas cosas prácticas como los mandatos, contratos, la promesa, pero eso sería como lo práctico, que es lo que tiene integrado el instituto. Entonces yo me tengo que siempre, en el fondo, limitar a pasar lo que aparece en el PDF. No me puedo, porque no es mi instituto, ¿me entiende? No, las reglas no las Entiendo. pongo yo. Entonces me Sí, tengo se que entiende. basar en lo que me dicen a mí que tengo que pasar cada clase. Y por eso les digo, yo como pasé más materia de la que correspondía, porque fluyó de esa forma, ahora tenemos que retrotraernos y pasarla nuevamente, pero es la misma materia, ¿ya? En todo Ya, caso, pero por eso les decía, no les va a causar ningún perjuicio, sino que va a ser como si tuvieran la posibilidad de haber estado 2 veces en la clase. Al menos a mí cuando, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un curso y hoy día me tocó ver una materia que ya había visto, porque el curso se da vueltas, pasamos como del módulo 12 y después de nuevo al uno, al 2, al 3 y entendí cosas que en la primera clase no entendí, como ver una película. O sea, uno ve una película una vez y la segunda vez que ve la película se detienen otros detalles. Así es que por eso les digo, de detrimento o perjuicio no les va a causar ninguno. Solamente más aprendizaje, más conocimiento, poder detenerse en otras aristas, en otros detalles que en la primera clase que tuvieron de esta materia no alcanzaron a detenerla, ¿ya? O a retener la información. Ya, entonces, como le decía a Buenaldo, pasamos hoy día carta oferta, promesa de compra-venta. Ya después, este miércoles no hay clases. Si hay clases el siguiente lunes. Nosotros tenemos clase lunes y miércoles. Entonces, este miércoles no hay clase, nos vemos el lunes.
el lunes 21 de julio y la clase de hoy, lunes 14, más la clase del lunes 21, va a ser evaluada el miércoles 23. Eso es Buenaldo. Gracias, profesora, muy amable. Ya, perfecto. Voy a revisar el chat y comenzamos. Joana Orellana dice, mejor repasarla nos sirve para la prueba. Me parece bien, dice Catherine Sandoval. Sí, yo también opino lo mismo, porque siempre hay cositas que uno alcanza a extraer de una clase y luego si le hacen otra clase con la misma materia es mucho más beneficioso porque se pueden detener en ciertos aspectos que en el fondo no alcanzaron a elaborar, a desarrollar o a retener o a comprender de la primera clase. ¿Ya? Así es que bueno, dicho esto, pasamos ahora. Vemos entonces hoy día solo carta oferta y promesa de compra-venta. Y nos vamos entonces para allá. Profesora, un ¿Sí? cachito, perdón, un Dígame. momentico. Catherine Sandoval también soy yo, porque es mi hija, yo cargo la computadora de ella. Ah, Entonces, perfecto. Ya, estoy viendo perfecto. la computadora y oigo por el teléfono, ya, para que sepa. Ah, perfecto, ya. Ningún problema, Buenaldo. Gracias por la Muy, aclaración. muy amable, muy amable. Ya, entonces, a ver, voy a llegar al índice mejor y ahí nos vamos a la materia. Acá, carta oferta y promesa de compra-venta. Ya chicos, bueno, habíamos estudiado que esta carta oferta, todo esto son contratos, ¿cierto? Son contratos y como contrato o convención están regulados en el Código Civil, por ahí por el 1400 y tanto, están regulados todos los contratos en el Código Civil. ¿Cuáles son los elementos que deben de tener? ¿Cuáles son las características que tiene cada contrato? ¿Cómo son los derechos y obligaciones recíprocos entre las partes contratantes? ¿De qué manera una parte tiene derechos que hacer valer y a su vez tiene obligaciones que cumplir para con la otra parte? Porque decíamos que los contratos, según la pirámide de Kelsen, al principio en la cúspide tenemos a la Constitución Política de la República, después las leyes de quórum calificado, ¿cierto? Los decretos leyes, los decretos con fuerza de ley, etcétera, etcétera. Y abajo, al final, en la base, tenemos las sentencias judiciales, ya que son expresión de la verdad, según lo que dice el Código Civil, y tenemos los contratos. Y de esa manera los contratos es una ley. Dame un segundo, se me quedó abierto el WhatsApp, lo voy a cerrar. Ya, un segundito. Ay, gracias, Paola, ahí lo vi. Y ahí está la pirámide de Kelsen. No sé quién la envió, pero muchas gracias. Claro, en la base de la pirámide de Kelsen, como aparece ahí, están las resoluciones judiciales, que son sentencias, y los contratos, que no aparece ahí. Bueno, esta es una pirámide de Kelsen bien general, ya porque, por ejemplo, donde dice ley, no aparece qué tipo de leyes. Ya está la ley de quórum No, la calificado. simplificada, profe, la simplificada. Claro, sí. Pero está bien, muchas gracias y de todos modos
por el aporte, para que los chicos entiendan. ¿Usted estudia derecho? No, soy egresada de técnico jurídico. Ah, qué bien, súper. ¿Y se matriculó en los cursos de acá de derecho o no? Sí, sí, excelente. ¿Qué quiere que le diga? Excelente. Ay, qué bueno. Ya, entonces por eso que conoce del tema. Ya, ahí me perdí de aquí. Ya, ahí está la Lorena que dejó la pirámide en el WhatsApp. Ya, súper aporte de Lorena, muy bueno. Entonces, como les decía, en la base de la pirámide de Kelsen tenemos a las sentencias judiciales o resoluciones judiciales más los contratos, que son ley para los contratantes. Solamente va a tener el alcance hasta las partes que intervienen en el contrato. ¿Por qué es una ley para los contratantes? Porque va a tener fuerza coactiva. Ya esta fuerza coactiva quiere decir que tienen que cumplir con los derechos y obligaciones que emanan del contrato, toda vez que a ver, ¿cómo explicarlo? Toda vez que esta coactividad los hace obligarlos a cumplir con esos derechos y obligaciones, ya porque llegaron a un acuerdo. Y por eso cuando esos acuerdos no se cumplen, nos vamos de nuevo entonces a los tribunales civiles, ya para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Ya, y la obligación puede ser de un dar, de un hacer o de un no hacer, que sería una abstención. ¿Ya? Entonces, este contrato de la carta oferta es una propuesta que puede ser verbal o escrita. Nosotros como instituto, como abogada, siempre recomendamos que sea todo por escrito para que después tenga fuerza probatoria y se puedan ofrecer, se puedan después incorporar en audiencia preparatoria y en audiencia de juicio respectivamente. ¿Ya? De esta manera, ¿qué es la carta oferta? Será la proposición de celebrar un contrato de compra-venta más adelante o de arrendamiento más adelante. A través de esta carta oferta se propone la celebración de un contrato, ya que por intermediación, ya que somos intermediadores del corredor de propiedades, hace un interesado al vendedor o arrendador. Generalmente es escrita y sujeto a un plazo de validez. ¿Ya? Dice, si el contrato de compra-venta de bienes raíces, aceptada la oferta, no queda perfeccionado el contrato, puesto que es menester la solemnidad de la escritura pública. Por esta razón, si no se celebra inmediatamente el contrato, se acostumbra a hacer un cierre de negocio o una promesa de compra-venta. Si en cambio el contrato propuesto es la venta de un establecimiento de comercio o industria o el arrendamiento de estos o de inmuebles, al aceptarse la oferta queda perfeccionado el contrato. ¿Por qué al aceptarse la oferta? Porque son contratos consuetudinarios, que en el fondo necesitan la pura y simple condescendencia entre las partes para que quede perfeccionado el contrato. Ya por como lo dice acá, su naturaleza es consensual y de esta forma va a requerir solo el acuerdo de las partes para que este contrato quede perfeccionado. En el Código de Comercio regula prolijamente la formación del consentimiento, ya cuando ambas partes, el oferente y el aceptante, aceptan ambas partes el contrato con sus respectivas cláusulas, con sus respectivos derechos y obligaciones recíprocas. Mediante la oferta, como les decía, y mediante su aceptación. El derecho a retractarse y la obligación de indemnizar daños y perjuicios por la parte que se retracta. Si alguna de las partes se retracta, tendrá una sanción. Por eso que es coactiva, porque obliga a las partes a cumplir con lo propuesto, con lo que existe en el contrato. ¿Y cuál sería esta sanción? La indemnización de daños y perjuicios, ya que por lo general está atribuible a una suma de dinero que se paga en UTM. Ahora, si la oferta es verbal,
¿ya? Para que la propuesta verbal de un negocio imponga, es decir, tenga fuerza coactiva, al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere. No mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. Y si la propuesta es escrita, deberá ser aceptada o rechazada dentro de las 24 horas siguientes de hecha de propuesta el contrato. Si la persona a quien está dirigida residiera en el mismo lugar que el proponente, o a la vuelta de correo si estuviera en otro diverso. Y vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiera sido aceptada. En caso de aceptación extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido por las partes en el contrato, el proponente será obligado bajo la responsabilidad de daños y perjuicios a dar pronto aviso de su retractación. ¿Qué pasa ahora con el arrepentimiento? El proponente puede arrepentirse en el tiempo intermedio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. La retractación intempestiva, es decir, sorpresiva, sin tener un aviso previo, por ejemplo, impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la oferta hubiere hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido. El proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. ¿Cuáles son los efectos de la contestación? Aquí dos puntitos. Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, por eso les decía de manera pura y simple, se contesta, se da la aceptación, el contrato queda en el acto perfeccionado y va a producir, por ende, todos sus efectos legales, es decir, se pueden exigir los derechos y las obligaciones que se han interpuesto de manera eh, para cada una de las partes, de forma recíproca. A no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, la muerte o incapacidad legal del oponente. Por ejemplo, que cayere en una interdicción por demencia, en una interdicción por disipación, que son los dilapidadores económicos, estas personas ludópatas. La aceptación condicional será la que cambia las condiciones de la oferta. ¿Qué quiere decir que acepto con condiciones? Que va a aceptar en el fondo proponiendo nuevas cláusulas. Y esas nuevas cláusulas en el contrato original, madre, contrato propuesto, va a ser considerado como una nueva propuesta del contrato madre. ¿Ya? La aceptación tácita tiene los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa. La aceptación por medio del corredor de propiedades, el contrato propuesto por intermedio del corredor de propiedades se tendrá por perfecto desde el momento en que los interesados aceptaran pura y simplemente la propuesta. Ahora, ¿qué ocurre respecto al cierre del negocio? El cierre del negocio es un pacto escrito, preliminar o preparatorio de un contrato, en que las partes dejan constancia de los términos de éste para su futura celebración y se otorgan garantías recíprocas para asegurarla. Recibe aplicación práctica en la compra-venta del inmueble que, por la solemnidad de la escritura pública, no queda perfeccionada por el solo acuerdo de las partes. En cambio, los contratos consensuales, como el arrendamiento o venta de establecimientos comerciales o industriales y arrendamiento de bienes raíces, en que el contrato queda perfecto desde que los contratantes se ponen de acuerdo en las condiciones del negocio y casi no tiene aplicación. Pero en casos excepcionales,
También puede hacerse el cierre del negocio en estos contratos cuando por circunstancias especiales no sea posible celebrarlos de inmediato. El cierre de negocio no da lugar a una obligación directa de los contratantes, ¿ya? Que los comprometa a celebrar el contrato futuro, como sí ocurre en la promesa de contrato por vía indirecta, eh, conminándolos con la pérdida de la garantía rendida. El cierre del negocio compele a los contratantes a concurrir la suscripción del contrato en preparación, so pena de tener que pagar a la contraparte la cantidad estipulada. El cierre del negocio está revestido de fuerza legal, como todo contrato no prohibido, ya no prohibido por la ley, por las buenas costumbres o por la moral, y por la seguridad nacional. Y además por preceptos legales explícitos que regulan los efectos de los acuerdos preliminares a propósito del contrato de compraventa. Un segundo. ¿Me permite una pregunta, profesora? Ya, ahora sí que mi hija estaba metiendo bulla en la cocina. Sí, Ay, Winaldo, dígame. mire, mire, yo estoy viendo esto, ¿no? Me parece magnífico, es súper blindado, ¿no? Pero, a ver, yo no sé si aquí se podría hacer eso. Por ejemplo, nosotros en Venezuela se hace, por ejemplo, un documento de opción a compra. Dos personas llegan a acuerdo a comprar un inmueble, ¿verdad? La persona que vende le entrega, perdón, el que compra le entrega una cantidad de dinero, X, un 20, un 30, un 10%, eso lo acuerdan entre las partes, ¿Ya? ¿verdad? De una opción a compra y se determina un plazo donde la persona, el dueño del inmueble, se compromete a entregar o a tener listos todos los documentos pertinentes a la operación que se va a hacer. ¿Correcto? ¿Ya? Que no tenga gravamen ni provisiones de enajenar y gravar, nada, todas esas cosas. Y allí mismo se establece una cláusula penal donde las dos partes se comprometen a indemnizar con un porcentaje que por lo general es el del 10% del monto de la opción de compra. Y se simplifica un poco, aunque le digo, esto está súper blindado, lo veo muy bien, pero no sé si ese tipo de transacción también se puede hacer aquí, que creo que es legal, si no me equivoco. Claro, como les decía, los contratos son un traje a la medida. Mientras no Ah, sea en contra de la ley, de la claro. constitución, digamos, de la seguridad nacional, de la moral, las buenas costumbres, no hay Ok, ningún ya, problema. Mientras ambas perfecto. partes así lo acepten, ¿se acuerda cuando vimos un contrato de mandato en el módulo 1? Sí, lo estaba viendo, sí, sí, Ya, en ese contrato de correcto. mandato también estaba súper estipulado y era pro corredor, porque en el fondo, Sí, ¿se acuerda? sí, 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 con claridad, con claridad. Claro, y en ese contrato estaba, como usted dice, blindado, súper sólido, para que la otra parte, ¿cierto? En el fondo pudiera, no pudiera, estuviera obligado, so pena de las multas de la indemnización de perjuicios que estipulamos en el Correcto, contrato. Entonces, como perfecto. decía, mientras no sea contrario a la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional, la ley, todo se puede estipular, siempre y Así cuando que, la otra parte también consienta en ella y acepte a través claro, del consentimiento. así que quedemos blindado todo, comprador, vendedor y corredor. Exactamente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya, Buenaldo. Súper. Entonces, y vamos acá. El cierre del negocio está revestido de fuerza legal, ya como todo contrato no prohibido, ¿cierto? No prohibido por la ley, la seguridad nacional, etcétera. Y además por preceptos legales explícitos que regulan los efectos de los acuerdos preliminares a propósito del contrato de compraventa. Respecto a la comisión del corredor,
en este contrato, por tratarse de un acuerdo preliminar, no se va a devengar. Ya no se devenga todavía la comisión del corredor de propiedades, ya que nuestro pago va a estar subordinado a la celebración del contrato definitivo. Estos son contratos preliminares que en el fondo nos van a asegurar el cumplimiento de la obligación en el contrato final, ya sea en el de arrendamiento o en el de compraventa. ¿Ya? Pero, de todos modos, como lo dice Buenaldo, nada impide que las partes acuerden que en el pago de la comisión se realice en esta oportunidad. También podría ser, pero la verdad es que en la práctica nadie lo hace. Nadie paga antes de que lleguemos al contrato final, al contrato madre. Claro. ¿Ya? Esto con ocasión del cierre del negocio, ya que son soberanas al respecto. ¿Ya? Eso, déjeme ver, promesa de compra-venta. Claro, si se dan cuenta es muy poquita la materia que hay que pasar clase a clase, entonces, y no hay más que hablar acerca de ello, porque no lo encuentro que sea difícil. De hecho, hacemos lectura para hacerlo un poquito más larga la clase, para que nos alcance 2 horas o 1 hora 40. Pero ahora vamos a la promesa de compraventa y ya terminaríamos con la materia del día de hoy. No sé si se dan cuenta que avanzamos súper rápido. Sí. Profe, yo nuevamente. ¿Sí? Disculpe nuevamente que sea media un poco majadera, pero lo que pasa es que estaba revisando y yo le había dicho, más que nada, le había dicho que la prueba que correspondía al 23 era la 2 de las 6, ¿cierto? Sí, la 2 Pero, de las 6. pero resulta que no hemos hecho la 1, no hemos hecho la 1 de las 6. Sí, sí la hicieron. De hecho, yo No, les debo realizar la evaluación, debo de revisarles la prueba, según no, entiendo. pero que hicimos 3 pruebas nomás. Las 3 pruebas del primer No, módulo. profe, hicimos solamente la Sí, última del módulo 1. sí, ¿En serio? sí, por eso está la confusión, profe. Sí, profe, las chiquillas tienen razón. Ya, ya. Entonces, hoy día sí les toca la prueba número 1. Hoy día. En eso quedamos entonces. Por eso me preguntaban si hoy día había prueba. Claro, o sea, sí, ese es el asunto. La Ah, clase ya. pasada, A pues, nuestro pesar, sí. repasaba todo para lo de hoy, claro. Sí. Ah, tienen toda la razón. Ah, Ya. porque me Entonces, quedó dando vuelta el asunto que era 2 de 6. Y claro, una compañera me habló ya, y dije, sé que me perdí. Le revisé. No, pues hemos rendido solamente 3 pruebas, profesora. La tercera falta que Correcto. revise. Y Es están correcto. fechadas. ¿Perdón? Sí, que eso es correcto. Van 3 pruebas. Sí, la 3 del módulo 1 solamente. Del módulo ah, ya. 3 hemos hecho Entonces, ninguna. las 3 del módulo. Entonces yo les tengo que revisar la prueba número 3 del módulo 1. Sí, esa. Ya, déjenme anotarlo. Porque como tengo otro curso, se me En enreda. el módulo 3 no hemos realizado ninguna. Va a ser la primera, la 1 de 6 recién ahora. Ya, ya, pero les tengo que revisar solamente la prueba 3 del módulo 1. Sí, eso está pendiente para la que hemos rendido. Ya, ya. Prueba 3 de 1. 3 de 3 módulo 1. del módulo 1 en corretaje. Entonces hoy día se va a activar la 1 de 6. Exacto. Claro, se activa la primera, que entraría la introducción, que son los contratos, el orden de venta y la orden de visita. Eso entraría en la prueba del día de hoy. O sea, el Pero, repaso que hicimos el otro día, ¿cierto? profesora, si es tan amable, ¿Cómo? si es tan amable, ¿podría repetir lo que va para el examen de hoy, por favor? Sí, claro. Aquí, La dándonos. parte introductoria, Perdón, perdón. ¿ya? ¿Qué son los contratos? Luego, orden de venta. Lo digo lento porque Buenaldo parece que lo está escribiendo. Si es tan amable, gracias, muy amable. Y orden de visita. Perfecto, muy amable. Ya, Buenaldo. Entonces, eso entraría en la prueba de hoy. Hicimos el repaso, si es que hoy día no tendríamos que hacer repaso.
No, Quis- no creo. Es, no sé, es- es fácil. yo estuve en repaso, no sé, pues, si para mismo Buenaldo le serviría también el repaso para, ¿cómo se llama? Para que esté al tanto de lo que dijimos el día miércoles, o lo que se dijo. Sí, sí, es tan amable, por favor, sí. Que esté con Hacemos la mayoría. repaso. Hacemos Por repaso. favor, Ya, por favor. ningún problema. Y Paula Farías me dice en el grupo, gracias Paula por decirlo en clase, porque a veces me hablan por interno y la verdad es que no alcanzo a contestar. Estoy, esto ya lo he dicho varias veces, pero no está de más porque siempre hay personas nuevas que recién captan el mensaje o que se vienen integrando y no estuvieron en la clase en la cual yo lo indiqué, que yo ocupo solamente un teléfono con un chip, ¿ya? Y en ese teléfono yo lo ocupo para mis clientes ya que me hablan por interno y para la familia, para lo que es el área personal y también para las clases. Pero en las clases yo contesto los mensajes que me hacen en el grupo de WhatsApp, no por interno, porque a veces me hablan por interno, profe, le debo una prueba y es como dígamelo por interno, dígamelo en la clase y así lo dejamos anotado. Así que le agradezco mucho a Paula, que creo que le dije que me lo volviera a hablar en clases ya, y ahora me está diciendo que liberaría las pruebas que debemos. Sí, dice, Joana dice, por eso les dije mejor repasar para la prueba que estaba para hoy. Ya. Entonces, la Paula me dice que dejé fecha de prueba recuperativa para el día de hoy. ¿Es así, Paula? Sí, ya. ¿Y cuáles las tres primeras? Las vamos a fijar de inmediato. Vamos a poner, serían las del módulo uno acá. Para quienes deben, las pruebas del módulo uno van a quedar fijadas para el día de hoy, ya, y van a tener 48 horas de plazo. 48 horas de plazo para rendirlas. ¿Qué quiere decir? Que la pueden rendir desde hoy a las 21 horas del día lunes hasta el miércoles, que es feriado, pero va a quedar habilitada igual hasta el miércoles 16 de julio. ¿Ya? Entonces voy a habilitar de inmediato la uno, la 2 y la 3. Habilitar ajustes. Pero la de hoy sí es hasta mañana, ¿verdad? ¿Cómo? La de hoy sí es hasta mañana nada más. Sí. La de hoy es hasta mañana hasta las 21 horas. Ok, muy amable. Ya, hoy ya estamos a 14, esta va a ser del 14 al 16. Del 14 al 16 de julio a las 21 horas. Ya, ahí estamos con la primera. Vamos ahora con la segunda. Claro, acá hay intentos, hay 10 personas nomás que la dieron. Editar ajustes. Del 14 al 16 de julio. Y la tercera prueba, que es esta. Y acá 9 personas la dieron, claro, menos. Mm. Ya, chiquillos, ahí está habilitada la prueba, las pruebas recuperativas que se dan en fecha extraordinaria. ¿Ya? ¿Quién me lo había dicho? ¿Quién me lo recordó? La Paula, parece. Sí, la Paula Farías. Ya, Paula, están listas las pruebas, ya desde las 21 horas de hoy hasta las 21 horas del día miércoles. Ya no, gracias a usted por recordarme. Ya, entonces, vamos a hacer el repaso a la vuelta del break.
Vamos a seguir con el cronograma que nos dice ahora que tenemos que seguir con la promesa de compraventa. Profesora, una Sí, preguntita rapidito. ¿Ustedes también dan el curso de asistente jurídico? sí, yo estoy en el 5. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto. Yo estoy en el curso de asistente, bueno, he tomado durante un año, más de un año, he hecho el curso de asistente jurídico y el de asistente de abogado. Pero ahora ya estamos terminando porque ese curso empieza asistente jurídico, que ya lo comenzamos, que es un mes, luego asistente de abogado, que es otro mes, que es el actual en el que estoy, el otro curso, y luego viene asistente de notaría, que eso lo imparte Catherine, que ella trabajó como 10 años en notaría. Así es que, Ya. sí. ¿Dura cuánto? ¿Dura cuánto? En total debe de durar 3 meses. Perfecto. Perfecto. Sí, se lo recomiendo, es muy bueno, muy Sí, bueno. sí, lo voy a hacer. Lo más probable es que lo haga. Lo más probable. Sí, ese es puro derecho, derecho puro, 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 de código civil, código penal, código laboral, código de familia, o sea, código de Bien. familia que digo, ley de tribunales de familia, es Sí, porque súper, muy proceso. tengo pensado hacer reválida aquí en Chile, ¿me entiendes? Ah, qué bueno, Puedo ejercer. Vamos a ver. Dios quiere. Dios quiera, sí, pues, ya, Sí, es súper. muy bueno, profe, muy bueno. Yo lo tomé, lo estoy terminando ahora y de hecho tengo otra compañera que también estudió técnico jurídico y nos aclaró un montón de cosas porque a veces dan pinceladas nomás en técnico jurídico. Perdón, Claro, estoy media resfriada. sí, no Y te acá se preocupes. ahondaron mucho, es muy completo el curso. Sí, es completo. ¿Con quién lo tomó usted? Ay, lo tomé, ¿cómo se llama la profe? La Catherine. Ah, la Catherine, sí. Sí. Sí, el curso es súper completo y es más didáctico, encuentro yo, que el de corretaje, porque el de corretaje como que hay que enseñar algunas cosas, pero no se permite ahondar tan profundamente. En cambio, como el otro es la ley misma, hay que dar muchos ejemplos, bueno, siempre se estudia definición, elementos, requisitos, ejemplos. Son como uno va estudiando así, de algún concepto. ¿Cuál es la definición? No sé, de contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la naturaleza, los accidentales del contrato? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el contrato y ejemplos de contrato? Es súper estructurado y como yo soy cuadradita, me gusta. En cambio, en este es un buen curso, pero a mi parecer está muy largo, porque me pasa esto de que les voy pasando la materia y después em, se las paso muy rápido, se las paso en 1 hora 10, no sé, y después no sé con qué más rellenar, porque es muy poquito la materia que hay que pasar por clase. Y por eso fue lo que me pasó, de que seguí de largo nomás las clases anteriores, pero ahora ya me di cuenta que tenía que volver atrás. Pero Ok. sí, Buenaldo, se lo recomiendo a ojos cerrados. Es súper bueno, ya que lo tome conmigo, que lo tome con Katherine o que lo tome con Yesenia, que creo que somos las tres que impartimos ese curso. Se lo recomiendo, pero a ojos cerrados. Si usted va a hacerle el Bueno, revalida, va a ser una introducción, pero con preguntas de exámenes de grado, porque las clases que hay son con preguntas de exámenes de grado. qué bien, qué bien. Perfecto, Ujú. profesor. Perfecto, Ya, pues perfecto. sigamos. Sí. Profe, Pablo. profe ¿Sí? Carlos por acá, disculpe, de manera general, eh, cuál es la diferencia entre una orden de venta, una carta oferta y una promesa de compra-venta? A ver, buena pregunta. De forma general, de O sea, entre, sin tanto vocabulario como jurídico, puede ser difícil, pero como para poder entenderlo, la diferencia entre una orden de venta, una ¿ya? carta oferta y una promesa de compra-venta. Bueno, primero que todo vamos a hacer diferencias y similitudes. Las tres que me nombró son contratos y las tres son contratos preliminares, ya Ya. a lo que es la compraventa propiamente tal, que es nuestro contrato madre, que es el que vamos a tener al final. La orden de visita me dijo, ¿verdad? La orden de venta.
La orden de venta, ya. La orden de venta, en otras palabras, sería como este contrato preliminar en el cual vamos a estipular cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a sujetar el contrato final, pero con especificando más que nada el bien inmueble, bueno, las partes individualizándolas, el bien inmueble individualizándolo, con el plazo futuro y cierto en el cual va a ser sometido el contrato. Eso sería la orden de venta. El otro, ¿cuál me dijo? La promesa. La carta oferta. Ya, en la carta oferta es muy similar. De hecho, mi experiencia, no realizo la carta oferta porque es muy similar a la orden de venta. Es muy similar. Pero la carta oferta se podría entender también como un contrato preliminar en el que las partes se proponen, en el fondo, o una de las partes le propone a otra, y si la otra no lo acepta de manera pura y simple, lo que va a realizar es una nueva oferta, se entiende como una nueva propuesta, ¿ya? Y de esa manera sería lo que las partes de común acuerdo van a estipular y se van a subordinar a los derechos y obligaciones que en él emanan. Eso. Yo lo definiría así como de manera muy a grosso modo, como en palabras más sencillas. Y la tercera me dijo, la promesa de compraventa. ¿Cuál era el tercer contrato, Carlos, que me mencionó? Sí, dijo promesa de compraventa. Ya, Perdón, profe, se me cayó. Ahora, pero alcancé a escuchar todo. ya, súper. Profe, por ejemplo, yo en la orden de venta puedo dejar de pronto como, entre comillas, amarrado al vendedor, al que vende, en cuanto a la comisión, por así decirlo, pero ¿dónde yo dejo amarrado al comprador? También en una cláusula. El punto es que casi nunca se amarran, por así decirlo, en la promesa de compraventa. Pero las anteriores, como lo hablábamos con Wenaldo, acá en Chile casi no se hace, porque si no nadie va a venir a aceptar ese contrato, no les va a convenir. Mm, Entonces ok, nadie lo acepta, porque es demasiado coercitivo, demasiado coactivo, tiene mucha fuerza obligatoria. Entonces la vale. gente realmente se llega a comprometer en la promesa de compraventa. Ujú. Ahora, es cuando una compra, una venta rápida, por ejemplo, el comprador, el vendedor quiere vender rápido, eh, es obligación hacer una promesa compraventa. Sí, lo que no le recomendaría hacer si es algo rápido es hacer la orden de venta y el otro contrato. Ok, Pero pasar directamente, saltarse los dos primeros y pasar directamente a la promesa de compraventa, de hecho, todos hacen eso, la verdad. No he ya, visto que realicen los dos contratos anteriores. Es promesa de perfecto. compraventa y la compraventa propiamente tal. Porque Súper. recuerden Ahí, que... ¿Mm? sí, ahí puede quedar como más asegurado esto que al final que las partes o el trabajo del corredor en este caso no quede sin una comprobación de que se va a hacer el pago, por así decirlo, Exacto. en la promesa. Vale, Exacto, porque en el fondo lo que les asegura a ambas partes, tanto al comprador como al vendedor, en la promesa de compraventa y en el contrato de compraventa propiamente tal, es que se va a pagar el precio que se estipuló, no sé, en tantas UTM o en tantas UF, y se va a pagar del siguiente modo, en una cuota, ¿cierto? Y lo otro que por la parte del comprador se va a asegurar de que esa, ese bien inmueble no va a estar grabado, no va a estar hipotecado, no va a estar en un juicio de partición, ¿ya? Nadie se lo va a venir en el fondo a reclamar. Entonces, ¿y cómo nos aseguramos de eso? A través de los estudios de los títulos de propiedad,
que lo hace generalmente no el corredor, sino que lo hace el abogado, la abogada que en el fondo con el cual están trabajando. Súper, súper. Me queda súper claro. Muchas gracias, profe. Ya, súper. Gracias a usted, Carlos, por la pregunta, porque hay veces en que, claro, uno está pasando la materia, la estamos leyendo en conjunto, pero se hace más tedioso hacerlo sin intervenciones, de verdad, que le agradezco que a Buenaldo igual, a la Sandra, a la Paola, a la otra compañera, que intervenga, porque así nos vamos conociendo, nos vamos soltando un poquito más, nos vamos explayando de mejor manera y vamos pasando la materia de forma más amena también. Genial, profe. Vale. Ya, pues entonces vamos con la promesa de compraventa. ¿Qué es? ¿Qué es esta promesa de compraventa? De nuevo, como definición, contrato preliminar, ¿cierto? Que se celebra entre el vendedor y el comprador del bien inmueble. A través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación en una fecha futura y cierta. Futura y cierta es término jurídico del Código Civil, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Esta promesa actúa como un acuerdo formal que da seguridad jurídica a ambas partes y establece las pautas para la transacción final. ¿Cuál es la finalidad del contrato de promesa de compraventa? Que recién lo hablábamos con el compañero Carlos. La finalidad es proporcionar seguridad jurídica y certeza a ambas partes implicadas en la transacción inmobiliaria. Aunque no es una práctica obligatoria, pero es por lo general lo que siempre se realiza, la celebración de un contrato de compraventa es una práctica habitual. ¿Por qué? Porque nos entrega seguridad y certeza a ambas partes de que el contrato final, el contrato madre, va a ser llevado a cabo, ya que contribuye de forma significativa a garantizar que la operación se llevará a cabo de forma legal y transparente. Este acuerdo preliminar sirve como compromiso formal entre el comprador y el vendedor, estableciendo los términos y condiciones específicos de la negociación. Básicamente actúa como un marco jurídico que garantiza la disponibilidad del inmueble para el comprador y proporciona al vendedor la seguridad de que la transacción se llevará a cabo según lo acordado. De este modo, se convierte en una valiosa herramienta para ambas partes, creando un compromiso, nuevamente, que facilita un proceso más seguro y fiable. ¿Cuál sería la función entonces de esta promesa de compraventa? Y lo vamos a ir enumerando. La función, existen varios beneficios, entre los cuales vamos a garantizar. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que aparece acá. Ustedes dicen, ah, son tantas páginas para la prueba, pero en el fondo esto se repite, empieza a redundar, ¿ya? ¿Cuál sería la función? Y la vamos a ir enumerando. Primero, garantizar el precio, como les decía, y las especificaciones de la propiedad. Luego, retirar la propiedad del mercado, es decir, dejar de promocionarla, ya dejar de estar publicándola. Asegurar su disponibilidad al reservar el inmueble. Este es el contrato preliminar que más certeza jurídica y más confianza nos va a dar para poder, en el fondo, amarrar o sujetar según la fuerza coactiva, que es la obligación, ya que en el fondo las partes van a tener y que van a hacer valer el contrato toda vez que no van a querer pagar la multa correspondiente en caso de incumplimiento. Proporcionar un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como su vendedor cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta y brindar al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el préstamo hipotecario. Vamos a dejar esta pregunta y la vamos a desarrollar a la vuelta del break porque ya son las 8, de quién debe solicitar la promesa de compraventa. Y aunque ya lo habíamos visto, sabemos que ambas partes la solicitan porque es una garantía jurídica para ambas partes. No es que le convenga solamente al comprador o al vendedor.
Ambas partes resultan totalmente beneficiadas con con la promesa de compraventa. ¿Ya? Son las 20:01. Volvemos en 15 minutitos para hacernos un tecito, una agüita. Vamos a ver acá. Ah, Ok, ya. Ya. Volvemos en 15 minutitos. cómo no. Ya.
Ya chicos, ¿volvieron del break? ¿Están ahí? Sí. Por acá estamos, profe. Muchas gracias por avisar. Retomamos. Sí, Estamos. estamos. Ya, genial, genial. Muchas gracias por avisar. Entonces, estamos en quién debe solicitar entonces la promesa de compraventa. Decíamos que tanto el comprador como el vendedor, ¿cierto? Porque es una garantía, es una seguridad, es una certeza jurídica para ambas partes, para ambos contratantes. ¿Ya? Ambas partes, como lo dice ahí, obtienen beneficios significativos mediante este acuerdo, este contrato preliminar. En el caso del comprador, le va a proporcionar el tiempo necesario ya para gestionar el préstamo y verificar que la propiedad esté en las condiciones adecuadas, tanto en condiciones adecuadas como físicas de la infraestructura, como en las condiciones legales adecuadas, de que no esté grabada, que no esté hipotecada, que no se siga un juicio pendiente respecto a ese bien inmueble, que no puedan solicitárselo a través de una tercería de posesión, una tercería de dominio, una acción reivindicatoria, que son figuras jurídicas del derecho civil que en el fondo buscan retrotraer el estado del bien inmueble hasta la devolución del bien inmueble para con ese supuesto dueño, ya que no sería el comprador que está figurando en el contrato de compraventa. Y por otro lado, el vendedor se asegura de que la propiedad se venderá sí o sí si todo está en orden, brindándole entonces una garantía adicional en el proceso de transacción. Ahora, ¿cuáles son los documentos que se deben de proporcionar? Aunque la promesa de compraventa no requiere tantos documentos, que yo ya les decía en la clase anterior que sí los requiere, ya que sí se aseguren con tener todos los documentos, los esenciales para este proceso preliminar sería las cédulas de identidades de ambas partes, ¿ya? Detalles del inmueble, la dirección, medidas, presencia de estacionamiento, bodega, etcétera. La individualización del bien inmueble y documentos que demuestren la preaprobación del crédito hipotecario. Los demás documentos, como el certificado de dominio vigente, el certificado de hipotecas y gravámenes, el GP, etcétera, son documentos que también deben estar acá para la seguridad, en este caso, del comprador, no del vendedor, del comprador. Ahora, 5 aspectos esenciales en una promesa de compraventa. Decía, es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en esta promesa de compraventa para garantizar que todo esté correctamente establecido y que no haya sorpresas desagradables, ¿cierto? Que no hayan este tipo de desavenencias que se pueden dar con ocasión de que falte algún documento durante la transacción final. En ese sentido, vamos a detallar el monto acordado para la propiedad y el método de pago o forma de pago. La fecha estimada para la entrega de la propiedad, el plazo futuro y cierto. En el caso de adquisiciones a través de inmobiliarias, es esencial también incluir una póliza de seguro que asegure que el comprador no perderá el dinero aportado como pie. Si la compra se realiza mediante un crédito, se debe especificar que la firma definitiva de la compraventa se llevará a cabo una vez que el crédito haya sido aprobado, porque tenemos el crédito preaprobado hasta el momento. Y quinto, establecer posibles multas ya o sanciones, que sería la fuerza coactiva que va a tener este contrato en caso de incumplimiento de los términos o cláusulas establecidas en la promesa de compraventa, que van a actuar como una especie de indemnización por daños y perjuicios.
Como dice acá, requisitos importantes: identificación detallada de las partes, descripción minuciosa de la propiedad, acuerdos sobre el precio de venta y forma de pago, la fecha futura y cierta para la firma de la escritura pública de compraventa y firmas de ambas partes involucradas en el acuerdo. ¿Tiene un plazo la promesa de compraventa? Obviamente que sí, ¿ya? Para que la compraventa sea considerada válida es necesario especificar un plazo o duración determinada. De esta manera, ambas partes conocen el periodo durante el cual se puede anticipar o exigir el cumplimiento de la obligación. Comúnmente es de 90 días, es decir, nosotros firmamos el contrato de promesa de compraventa y sabemos que en el término de esos 90 días, que serían 3 meses o 90 días hábiles, poquito más de 3 meses, ya podríamos en el fondo solicitar el cumplimiento de la obligación final con el contrato madre del contrato de compra-venta propiamente tal. ¿Ya? En resumen, para comprar un departamento o un bien inmueble en Chile, la promesa de compraventa puede ser de mucha utilidad. Este documento proporciona seguridad jurídica, formaliza el compromiso entre las partes y establece las condiciones para la compra de una propiedad. Y acá tenemos un modelo de promesa de compraventa. Creo que, a ver, sí, con esto terminaríamos la clase del día de hoy, con la promesa de compraventa. Todo lo que está especificado aquí es lo que aparece en el contrato de compraventa, perdón, de promesa. Dice y acá está, hay que individualizar lo que es la fecha, ¿cierto? Comparecen, es decir, asisten, esa es la comparecencia. Asisten o comparecen por una parte el promitente vendedor de nacionalidad, estado civil, profesión, cédula, identidad, domiciliado ¿ya? Y por la otra parte el promitente comprador. Por una parte el vendedor y por otra parte el comprador. Y luego la individualización también de esta persona: nombre, domicilio, estado civil, profesión, oficio, cédula, identidad y su domicilio. Ambos mayores de edad para efectos de la capacidad. Ya sabemos que existen las incapacidades, ya la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. Entonces, ambos mayores de edad, a quienes conozco por haber acreditado su identidad con sus respectivas cédulas y exponen. Primero, el promitente vendedor es el dueño del inmueble, es el dueño. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir que es el dueño y cómo vamos a poder verificar que es el dueño? Con el estudio de los títulos. Ya con el certificado de dominio vigente va a aparecer quién es el actual y vigente dueño. Ya no que más adelante voy a ser el dueño porque estoy realizando el trámite de la posesión efectiva. No, soy el actual dueño. ¿Ya? Y este dueño está vendiendo este bien inmueble ubicado y ahí viene la individualización del inmueble, con el rol, ya, que adquirió de tal forma, ya sea por compra o por donación o por cesión de derechos o por sucesión por causa de muerte, según escritura pública de tal fecha, de tal mes, del año tanto. El que está inscrito en el número de registro de propiedad del conservador de bienes raíces, o sea, este inmueble tiene que estar inscrito. Recuerden, la tradición como modo de adquirir el dominio ya de los bienes inmuebles se realiza inscribiendo el título de dominio en el conservador de bienes raíces que corresponda a la jurisdicción del lugar de donde se encuentra el bien inmueble. Seguimos con la individualización del bien inmueble. Y así decimos que va a limitar al norte con, al sur con, al oriente y al poniente. Luego, cláusula segunda. Don o doña, en su calidad de promitente, viene a ceder, vender y transferir por medio del presente instrumento a tanto,
Ya en adelante se denominará el promitente comprador. El inmueble individualizado en la cláusula anterior de la presente escritura pública. Cláusula tercera, como van viendo, para ir analizándolo, va desde lo más importante hasta lo más general. Va desde lo más específico en la cláusula 1, la segunda, la tercera, la cuarta y así, hasta lo más general. Entonces tenemos que en la cláusula tercera dice que se compromete, y acá viene el precio, vimos que en el derecho civil el dinero se dice precio, ¿ya? Cuando uno dice cuánto vale, está mal dicho, cuánto vale algo, porque no le estamos solicitando que nos exprese la evaluación o la valorización de las cosas, sino que nos diga el dinero, lo pecuniario. Por eso se dice precio en el Código Civil, no dinero. Ya después viene el precio en la cláusula cuarta de la venta será de la suma de tantas UF, pagaderos en la siguiente forma. Cláusula quinta. La venta se hará como cuerpo cierto con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, en el estado en el que actualmente se encuentra la propiedad, lo que es conocido del promitente comprador, libre de todo gravamen y respondiendo el promitente vendedor del saneamiento en conformidad a la ley. ¿Cuál es el saneamiento? El vendedor debe de tener saneada la propiedad, esto es, sin gravámenes, sin hipotecas, sin litigios pendientes ni en su contra, en conformidad a lo que dice la ley, el Código Civil. Luego, cláusula sexta. Dice, el contrato prometido, que es el contrato de promesa de compraventa, se celebrará por escritura pública en el plazo de, a contar de la fecha del presente instrumento, o sea, en el plazo de 90 días, como lo habíamos dicho anteriormente, que es por lo general los días en que se estipula. Cláusula séptima. En la respectiva escritura pública, la referida propiedad quedará hipotecada para responder del pago del saldo del precio, reajustes e intereses que según el caso procedieren y el de las costas que eventualmente se originaren. Cláusula octava, y esto es para fijar la competencia del tribunal. Las partes fijan su domicilio para todos los efectos legales, aquí falta efectos legales derivados del contrato, la ciudad de, porque en caso de incumplimiento podemos solicitar a los tribunales civiles que se hagan cargo de que responda por el incumplimiento de la obligación. O sea, y acá falta también la sanción. Yo le agregaría la cláusula penal de la sanción. En caso de que no cumplan, ¿cierto?, con las obligaciones y derechos estipulados en el presente contrato, se tendrá como indemnización de perjuicios o sanción la suma de tantas UF en el caso de incumplimiento de la obligación, y esto lo pondría acá, cláusula séptima, la octava, y la novena sería que las partes fijan su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato en la ciudad de. Y la última, la cláusula novena, se faculta al portador de copia autorizada de la respectiva escritura pública para requerir del conservador de bienes raíces respectivos las correspondientes anotaciones, inscripciones y subinscripciones. Y aquí la firma y el nombre y huella digital de ambas partes. Ya, ese es un contrato de promesa de compraventa. Este es un contrato tipo. Yo le agregaría esas dos otras cláusulas, pero para que sea un poco más robusto. Pero no quiere decir que esté inadecuado este modelo de promesa de compraventa. Ya, chicos, vamos a pasar la lista ahora y Profesora, me luego, permite una preguntita sí, rapidita. por supuesto, Que tengo dígame. es una duda que tengo, pero mire, el acto de la firma de compraventa se hace, por supuesto, en la notaría, ¿ok? Sí. Ujú. Ahora, ¿cómo se hace la operación? Por ejemplo, ya la persona le aprobaron el crédito en el banco.
y yo como propietario firmo, ¿verdad? Firmo el documento donde estoy vendiendo. Pero yo quisiera que en el instante me dieran el dinero. ¿A través de qué forma hace el banco llegarme a mí el dinero? O voy yo con el documento al banco, mira, el crédito aprobado de este caballero es para cancelar este acto. ¿Cómo se hace aquí? Por lo general se hace con un pagaré que es al portador. Es decir, quien tiene el pagaré sería Sí, la persona que, individualizada obviamente, la que va a claro. poder ir al banco a solicitar el dinero. Ok, y eso lo pide, por supuesto, el vendedor. Va al banco, pide un Sí, pagaré al portador por el monto de la transacción, va, uno firma y me entrega mi pagaré, ¿correcto? así es. Sí, Ok, eso es todo. Muy amable, muy amable, muy amable. súper. Ya chicos, ya que se conectaron creo que más personas, vamos a ir a la lista, vamos a pasar la asistencia y luego vamos a hacer nuestro repaso. Ya, voy a dejar de compartir porque por términos de privacidad de YouTube, no puedo compartir la imagen en donde aparecen sus nombres. Ya, así que vamos a dejar de compartir la pantalla. Y vamos con la asistencia del día lunes 14 de julio. Eduardo Andrés Álvarez Cadegán, Paola Barraza Sosa. La Paola sí está. Presente, sí, presente. Ujú. También está Carlos José Bay Molina. Sí, presente. Perfecto. Geraldine Danae del Pino Saavedra. Paula Andrea Farías Mardones. También está Paula. Javiera Romina Fernández Sangüesa. Exacto. Lorena también está. Lorena Garcés Tejea. Sí, aquí estoy. Vanessa Roberta Lagos Oliva. Nuri Elena del Carmen Oporto Fuentealba. Nuri. Joana Lisset Orellana Ayala. Presente, profe. Ya, gracias. Buenaldo también está. Es correcto. Ya. Y Sandra Jacqueline Sobarzo Gutiérrez. Presente, profe. Ya, perfecto. Ya. Vamos entonces ahora con el repaso de la prueba. Entonces, hoy día les toca la primera prueba de 6 del módulo 3. Ya, la primera pregunta es de alternativa, la segunda, tercera y cuarta igual. Y la primera pregunta trata sobre los intervinientes directos en una operación de corretaje de propiedades en cuanto a la orden de la venta. ¿Quiénes son las personas que en el fondo van a estar interviniendo en esta operación? De eso se trata la primera pregunta. Ya los intervinientes directos en una operación relacionada a la orden de venta, en el contrato de, o sea, relacionado a la orden de venta según el corretaje de propiedades. Después viene una pregunta respecto a la cláusula de la exclusividad, que ya la hemos hablado varias veces. La pregunta trata de los requisitos que debe de cumplir la cláusula de exclusividad para que sea válida en cuanto a la comisión del corredor de propiedades, ¿ya? Y son de alternativas. Les dije de alternativas, ¿verdad? Las primeras cuatro.
Sí, Ya, de alternativas, letra A, B y C. La siguiente pregunta tiene que ver con, acá es una pregunta casabobo, tiene que ver sí, con un principio que está inspirado en la cláusula de exclusividad. En el Código Civil existe el principio de legalidad, el principio de la autonomía de la voluntad, pero no existe el principio de exclusividad, por si acaso. Ya, la cláusula de exclusividad tiene relación con un principio general del derecho, pero en ningún caso va a ser la de exclusividad porque ese principio no existe. Ya, para que tengan ahí en cuenta eso. Luego la pregunta 4 tiene que ver con la orden de visita. La orden de visita que ya estudiamos como contrato preliminar para poder visitar el bien inmueble, ya por parte del interesado, a comprarlo o arrendarlo. La siguiente pregunta, las 5, las 6, las 7 y la 8 también son de alternativas, A, B y C. La pregunta quinta tiene que ver con, a ver, ya. La orden de visita. Nuevamente ya llevamos dos preguntas con la orden de visita cuando carece de admisibilidad o de formalidad. ¿Ya? Ahí ojo con eso. La pregunta 6 trata otra vez de la orden de visita, que debe ser suscrita según nuestro apunte para poder asegurarnos. Debe ser suscrita y por quiénes debe ser suscrita la orden de visita. Esa es la siguiente pregunta. Y las 7 nos preguntan otra vez sobre la orden de visita, pero en el caso de que sea verbal. ¿Es conveniente que sea verbal? Sí, no, ¿por qué? Y ahí les van a aparecer tres alternativas en las cuales tienen que ir contestando la apropiada, ¿ya? Porque también está ahí capciosa la respuesta. Y la 8 dice respecto a la naturaleza jurídica de la orden de venta. La naturaleza jurídica se refiere a que si es un contrato preliminar, si es un contrato propiamente tal, ¿qué es? ¿Una demanda? Obviamente que no, una carta tampoco, ¿ya? Ahí tienen que ir respondiéndole. Esa está súper fácil. Y la pregunta 9 y la pregunta, esta trae 11 preguntas. La 9, la 10 y la 11 son tres preguntas de desarrollo, en las cuales obviamente yo voy a evaluar la ortografía, la cohesión entre las frases que en el fondo van a redactar, que tengan sentido, que tengan el alcance respecto a lo que estamos estudiando y si es posible, lenguaje jurídico. Con eso ya tendrían un 7. Y la pregunta 9 trata sobre la orden de venta y por qué es importante el mandato. Otra pregunta de la orden de venta. Ojo ahí. Así que para que la puedan echar una repasadita a la orden de venta. La pregunta 10 tiene que ver con, a ver, ya. También, ¿por qué es importante el título de dominio de la propiedad antes de pactar la orden de venta? Y esto ya lo sabemos, que el título de dominio de la propiedad nos va a dar o vamos a poder extraer de él, estoy dando la respuesta, ojo, vamos a poder extraer de él el actual y vigente dueño de la propiedad. ¿Ya? Y la 11, la última pregunta. A ver, dice los documentos que se deben de exigir al momento de la suscripción de la orden de visita.
¿Ya? Esas son las preguntas de la prueba, mis estimados. Nada más ni nada menos. Ya, este repaso Bueno, fue para todos, especialmente para Buenaldo, que parece que no pudo estar en la clase anterior. Así las que dos anteriores, sí, no pude. sí, no estuvo. Así es que eso, mis estimados, mis estimadas. Espectacular, espectacular. Genial. Ya, chiquillos, les va a ir bien sí o sí porque no va a entrar más materia de la que les acabo de decir. Ya, y las Sí, preguntas están súper al dedillo. Ya, si es que es imposible que les vaya mal. Esa es la idea, de que aprendan, de que conversemos amén. la materia y de que la puedan incorporar de tal manera que en el desarrollo la puedan expresar, la puedan redactar de la manera correspondiente. ¿Ya? Gracias por eso. Ya, pues gracias a ustedes y nos vemos el lunes. Muy amable, Dios les pague, Dios, que tengan una excelente Ah, noche. Y todos, que tengan ah, una excelente noche, amigos. y excelente Igual. noche a todos, buenas noches, que descansen, que les vaya bien en sus pruebas. Recuerden que están también habilitadas las pruebas del módulo uno, la 2 y la 3 para quienes deban prueba por 48 horas. ¿Ya? Bien. Ok, Gracias. gracias, hasta Gracias. luego. Gracias a Noche. ustedes. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao.